Yo les había anunciado a ustedes que iba a hacer hoy una forma diferente de estudiar las escrituras, que es como yo lo hago. Yo le voy a pedir al hermano Sergio que nada más me ponga el capítulo 13 del libro de Mateo y vamos a leer del 24 al 30. ¿Ok? Vamos a leerlo tal y como está, para que ustedes vean la diferencia entre leer un texto sin profundizar en él y leer un texto profundizando en él. Dice así: parábola del trigo y la cizaña. No voy a explicar nada aquí, simplemente voy a ir recalcando ciertas palabras que son importantes que ustedes logren entender, y después me voy a ir a la forma en que yo lo preparé para que ustedes vean la diferencia de leerlo. Vamos a leerlo primero de corrido, después le voy a ir indicando las palabras que son necesarias aclarar para entender, y una vez que ya hemos explicado las palabras, vamos a entenderlo conforme a la interpretación que está dada a través de las mismas escrituras. Dice así la parábola. Acuérdense que la parábola era una alegoría. El Señor quería explicar algo que la gente no iba a entender de una manera correcta, sino que él utilizaba una alegoría, algo que se pareciera a lo que él iba a hacer para que se entendieran los milagros o los misterios que él había envuelto en la palabra de Dios. Dice así: le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla y recoged el trigo. O sea, ya en estos momentos nosotros tenemos un cuento en la cabeza, ya tenemos una alegoría. Ya nosotros sabemos que un hombre vino y sembró en su campo, y mientras unos dormían vino el enemigo y sembró una semilla que era mala, etcétera. Ya esa figura ustedes la tienen, o sea, ya la leímos nosotros, pero todavía no podemos decir que la tenemos clara hasta que no veamos el significado de cada una de las palabras. ¿Esto por qué lo estoy haciendo yo? Porque el libro de Apocalipsis estudia como hoy voy a hacerlo yo en Mateo 13, o sea, en la parte que vamos a estudiar. Yo espero que lo podamos terminar, espero. Las notas son muy completas, son más de casi 35, 40 páginas que yo escribí, para que todo esto vaya quedando sencillo. Entonces dice así, voy a decir las palabras importantes, dice, él les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos, esa es la primera palabra que ya yo había definido, el reino de los cielos es este mundo, ¿ok? Dice, es semejante a un hombre, hay que entender quién es ese hombre, y sembró, ¿qué fue lo que sembró? Dice, buena semilla, esa es otra palabra que hay que entender, buena semilla. En su campo, ¿cuál campo? ¿Ok? Vamos a seguir en el 25. Dice, pero mientras dormían, hay que entender la palabra dormían, vino el enemigo, hay que entender la palabra enemigo, dice, y sembró la cizaña, que hay que entender la palabra que es cizaña, entre el trigo.
hay que entender lo que es la palabra trigo. Una cosa es la palabra cizaña y otra cosa es la palabra trigo, y dice, y se fue. Vamos a seguir el versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no. Eso es categórico. No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la, y otra palabra que hay que conocer, siega, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice, y al tiempo de la siega, los segadores, esa es otra palabra que tenemos que entender, dice, les diré, recoged primero la cizaña, viene aquí otra expresión que dice, atadla en manojos para quemarla, esa es otra expresión, para recoger el trigo en mi granero. Todavía no está claro el concepto. Usted nada más tiene ya algunas palabras que hemos dicho que tenemos que entenderlas. Pero cuando usted cambia estas palabras y les pone las palabras que la misma Biblia le dice a usted que significa cada una de esas cosas, usted verá que va a empezar a entender la Biblia de una manera muy fácil. Así es como se estudia el Apocalipsis. Usted agarra un texto como este, usted va a subrayar todas las palabras que usted no comprenda y las va a venir a buscar dentro del mismo contexto de la Escritura. Y normalmente en el libro del Apocalipsis, cuando usted lo empieza a entender, o cuando usted empieza a no entenderlo, perdón, no se quede estancado, siga leyendo 1, 2 o 3 versículos más, porque posteriormente le va a aclarar lo que usted no entiende. Entonces de eso se trata. Antes de entrar a la otra hoja, Sergio, todavía no vamos a entrar, pero ya tienen la lista. Vamos a repasar algo. Acuérdense ustedes, como ya lo habíamos estudiado, que el pueblo de Israel, Satanás había generado una estrategia. Y esa estrategia se llamaba espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Esa fue la estrategia. Dios permitió que ese espíritu de estupor o ceguera espiritual y sordera espiritual llegara al pueblo de Israel. Y ellos, embobados o atontados, estaban siguiendo doctrinas de hombres. Tanto que cuando Jesucristo viene, Él les dice a ellos de que están haciendo mal, de que lo que Él había ordenado, entendiendo nosotros que Dios es lo mismo que Jesús, que lo que Él había ordenado no era lo que los fariseos estaban diciendo, ni tampoco lo que estaban enseñando. Y que todo estaba escrito. En aquel tiempo la palabra escrita era muy difícil de encontrarla, pero se hablaba de la palabra verbal. Y la palabra se fue trasladando de una a otra persona. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia de la palabra de Dios, pero que en aquel momento no estaba escrita, en el libro de Jeremías 31:33 dice el Señor que Él dejaba la palabra escrita en la mente y en el corazón de los hombres. ¿Por qué la dejaba Él escrita en la mente y el corazón de los hombres? Vamos a tomar algo de la semana pasada. Cuando yo les explicaba a ustedes que el Señor había creado al hombre de la tierra, Él hizo un soplo en el aliento y entonces formó el hombre. Entonces, cuando él dio su espíritu, que era el aliento, al polvo, que era la tierra, nace el hombre. Entonces, cuando nace el hombre, cuando todos los hombres nacemos desde aquel momento, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos un espíritu. Y cuando el hombre fue creado, ustedes recordarán que cuando estaban en el Edén, Dios le hablaba a Adán y Eva y ellos lo entendían. Satanás no estuvo contento con lo que pasó, entonces él viene y ataca a Eva. Él ataca a Eva y Eva hace que Adán tropiece. El error fue de los dos,
pero el que hace que Adán tropiece es Eva. En ese momento dice que los sentidos espirituales, como lo vimos la semana pasada, los sentidos carnales, se abrieron y eran los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estaba en 1 de Juan capítulo 2 del 14 al 16. Ahí estaba escrito. Entonces, Dios crea al hombre y Dios le hace un orden, y el orden que el hombre tenía era espíritu, alma y cuerpo. Ese era el orden que tenía. El hombre tenía una comunión con Dios, porque estaba primero el espíritu del hombre, posteriormente el alma del hombre y finalmente estaba el cuerpo. Cuando hace que el hombre caiga, entonces Satanás invierte todo, y él lo invierte de manera tal que ahora el que gobierna es el cuerpo. Entonces ahora es cuerpo primero, alma segundo y espíritu tercero. En ese orden de cosas, Satanás toma control de la creación del hombre, porque al hombre le dijeron que él era el mayordomo, que él iba a gobernar, que él iba a sojuzgar la tierra. Entonces, Satanás tiene el control del hombre. Y pasaron muchísimos siglos, muchos siglos, tomando Satanás control en el hombre. Y acordémonos que cuando estábamos hablando de San Juan, 1 Juan capítulo 2, hablaba de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria es el orgullo, el poder, la soberbia, se encierra mucho en términos políticos, tiene muchas maneras de enseñarse. Pero dice que el Señor lo piensa y dice, bueno, ya yo sé que Satanás tomó el cuerpo del hombre y lo tiene caminando al revés. Primero el cuerpo, después el alma y finalmente el espíritu. Entonces viene Dios y le revela a Jeremías en el capítulo 31, versículo 34, y le dice a Jeremías que él va a poner la ley en la mente y en el corazón de los hombres. Quiere decir que ya nosotros tenemos internamente la ley de Dios. La tenemos internamente en nuestra mente y la tenemos también en nuestro corazón. De manera tal que cuando la ley está en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a mí, dice Jeremías 31:34, dice que ya nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos lo explique, porque el Espíritu Santo me la va a revelar. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26, él dice que la unción, que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, me revelará la palabra de Dios y que ya yo no tengo necesidad de que nadie me la explique. Entonces, entendiendo esto, vamos ahora a comprender qué es lo que está haciendo Jesucristo. Los judíos perdieron la oportunidad porque ellos siguieron a los hombres. Jeremías también lo aclaró y dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice más adelante en el libro de Jeremías, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Ahí estamos, ok. Entonces, hasta aquí donde estamos nosotros, tenemos un cuento. Aquí tenemos nosotros una alegoría. Y nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que dejarnos de alegorías. Tenemos que irnos ahora a la comida. Tenemos nosotros que entender apropiadamente lo que significa la palabra de Dios. Ahora sí, vámonos, Sergio, al estudio. Si me haces el favor. Aquí en el estudio, lo que yo voy a hacer es que yo cambié los términos en base a la misma escritura. Y entonces ustedes van a ver la diferencia. Primero voy a ir explicando cada uno de esos términos. Y posteriormente, vamos a leerla con los términos cambiados para que ustedes vean la diferencia de leerla como está en una parábola a leerla. ¿En cuál está, Sergio? No, esa no es. Fue la última que yo mandé hoy. La que te mandé en la foto de redes. No, ahí no está. La que decía la corrupción del reino, Mateo 13, B.
No, esa no es. Si quieres, Sergio, Un abra toda la momentito. pantalla. Sí, abra toda la pantalla y yo le enseño la hoja que fue la última que mandé en el correo de hoy. Bueno. Espere. Mm. Y, Bueno, voy a seguir explicando el tema y después lo analizamos bien. Cuando estábamos hablando nosotros de la parábola del trigo y la cizaña, teníamos nosotros claro que Jesucristo iba a presentar la palabra a 4 tipos de terrenos diferentes. A 4 tipos de terrenos diferentes. Uno, la semilla iba a ser dispersada en 4 tipos de terrenos. Un terreno de esos era un terreno duro, era una tierra árida, era una tierra donde no iba a crecer nada. El otro terreno era un terreno pedregoso. El tercer terreno era un terreno lleno de afán. Ahí lo tienen ustedes. Ahora sí, lo vamos a aclarar. Voy a hacerlo de aquí. Ustedes van a encontrar en letra mayúscula y en celeste las palabras que yo les dije que teníamos que entender. Entonces bajemos un poquito más, Sergio, a ver si nos queda todo en la pantalla. se acaba de quitar. A ver, un momentito. Okay. A ver, otra vez. Un momentito. Technical difficulties. No me di. No hay problema. ¿Qué pasó? Ahí Ahí está. No, pero es la primera parte, Sergio. Ah, sí, esta es. Sí. Se podrá ver todo en la pantalla. Bueno, parábola de la cizaña. Uy. Vamos a ver. Ahí, eso es. Ahora sí, tratemos de Ahí. meter todo en la pantalla, Sergio, para ver si lo podemos ver en el contexto. Ok. Los versículos que vamos a Ahí estar va. Se leyendo está aquí tardando nosotros mi compu. hablan de la corrupción del reino. Sí, está bien. Ahora, gracias. Ahora en la corrupción del reino. Vamos a ver las palabras que yo subrayé. Como les dije anteriormente, una es la palabra hombre, seguida de la palabra semilla. Después sigue, no, perdón, hombre, después sigue la palabra sembró. Después sigue la palabra buena semilla. Después sigue la palabra campo. Después sigue la palabra dormían. Después sigue la palabra enemigo. Después sigue la palabra cizaña. Después sigue la palabra trigo. En el versículo 29 dice la palabra no. Y está con negrita. Dice no. En el versículo 30, al final dice la palabra ciega. En el mismo 30 dice la palabra segadores. Después dice atadlos en las manos para quemarla. Muy bien, vamos a ir viendo cada una de las palabras, lo que significan, y después lo vamos a leer solamente con las palabras que están entre corchetes, para que ustedes las puedan leer de una manera diferente. Pero todo esto que está aquí ha salido de la misma lectura. Vamos a ver, ¿quién es el hombre? El hombre que sale a sembrar es Cristo. ¿A dónde salió a sembrar? Él salió a sembrar al mundo, y ya lo habíamos visto. Salió a sembrarle a 4 diferentes tipos de corazones. El primero de esos corazones dice, el corazón junto al camino. ¿Quién es el corazón junto al camino? Los que tienen los corazones endurecidos. Ahí llegó la palabra de Dios. Al segundo tipo de corazón que le llegó él fue al que está entre pedregales. ¿Quiénes son los que están entre pedregales? Los emotivos, los que son gobernados por los problemas. El tercer tipo de corazón, ¿quién es? El tercer tipo de corazón dice, la semilla que cae entre espinos.
Los corazones donde la semilla caen entre espinos son los que reciben el mensaje y son salvos, pero el afán y el engaño los consume. 4. La buena tierra, que es el corazón entendido en la palabra. Y ese corazón entendido en la palabra, que es el que el Señor denomina en la escritura anterior, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Él está hablándole a los 4 corazones de que ellos tienen que oír la palabra para que la puedan entender. Aclara él después y dice, ¿qué es la buena semilla? La buena semilla es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el campo? El campo es el mundo. Dice en el 25, mientras dormían, ¿qué significará la palabra dormían? Dice, disfrutaban de los placeres de este mundo. Si yo me voy a entender los placeres de este mundo, como están escritos bíblicamente, y usted si quiere anótelo para que lo busque después, dice, los placeres de este mundo son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios y las borracheras. Eso está en Gálatas 5, 19 al 21. Las personas que estaban durmiendo, ¿en qué andaban? Pues andaban en adulterio, en fornicación, en inmundicias, en lascivia, en hechicerías, idolatrías, enemistad. Esos son los que estaban durmiendo, que disfrutaban los placeres de la vida. Y dice, y mientras esos andaban disfrutando los placeres de la vida, estoy en el 25, dice, vino un enemigo, vino Satanás. Mientras ellos andaban en los placeres del mundo, vino Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Dice, le sembró la cizaña. ¿Qué es la cizaña? La falsa doctrina. ¿Qué es lo que va a hacer la falsa doctrina? La que le historia del pecado. Esa es la falsa doctrina. La falsa doctrina es la que no está escrita en la palabra de Dios y la que lleva a un arrepentimiento que no es verdadero. Y dice, ¿y a dónde estaban esos que dormían y que el enemigo les sembró la palabra de Dios? Dice, estaban entre los cristianos. Ellos estaban entre los cristianos. Y vino Satanás y se fue. Entonces ahora, mientras dormían, habían 2 tipos de personas. Los que estaban disfrutando del mundo y que la falsa doctrina se los permite, como dice el dicho, que no es bíblico, sino que es mundano, el que peca y reza empata. Esas son las falsas doctrinas. El que tiene que hacer obras de hombre para alcanzar la salvación. Y los cristianos, que somos los que seguimos la palabra de Dios. Entonces viene y dice, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció el trigo y la cizaña. Esto ya brotó ¿a dónde? Eso brotó en el mundo. Ahora hay un conflicto en el mundo. Hay 2 cosas que se están confrontando inminentemente. 1, los que están disfrutando de una religiosidad que de acuerdo a lo que les ha enseñado el mundo, ellos están bien, y los que estamos siguiendo a Cristo Jesús, que sabemos que las cosas no están bien. Entonces, de un momento a otro, nosotros nos damos cuenta que hay 2 pensamientos y decimos, ¿de dónde ha salido todo esto? Ya tenemos la respuesta. Eso sale de las personas que duermen, que están disfrutando de los placeres del mundo. 27. Y entonces, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, aquí están hablando los siervos. ¿Quiénes eran? Los siervos son los que hacen la voluntad de su amo. Hay 2 siervos, acuérdense. Uno que le sirve al mundo y otro siervo que es el que hace lo que la palabra de Dios le dice. Y aquí se está refiriendo a los siervos que hacen la voluntad de Dios. Dice, y vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le están diciendo a Jesucristo, ¿qué es que? Porque es que la semilla falla. ¿De dónde pues tiene cizaña? O sea, nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, pero la gente no lo quiere recibir. Y ese no es el problema de nosotros, la gente no lo quiere recibir. Y él les dijo, el enemigo, que ya dijimos arriba que era Satanás, dice, ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y que le arranquemos? Él
quería que se desechara el mundo. Acuérdense ustedes que hubo un periodo en la historia de las religiones, en todas las religiones, que han perseguido a los cristianos y los han obligado a aceptar una doctrina que no es la que les pertenece. Entonces, el mundo nos quiere arrancar a nosotros, pero nosotros no queremos arrancar al mundo. Nosotros queremos transformar al mundo a través de la palabra de Dios. 29, y él les dijo, no. ¿Por qué les está diciendo que no? Porque los únicos que los podemos evangelizar somos nosotros. Ese no significa evangelizar. No quiero que los arranquen, quiero que los evangelice. Dice, no sean que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Él está siendo claro. Si los cristianos son arrancados, ¿quién va a evangelizar a los perdidos? Y si no hay perdidos, pues entonces estamos en el reino de los cielos. Entonces él les dice, no los arranquen, vaya y evangelice. En el versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Eso es lo que el Señor nos demanda, que nosotros crezcamos en el mundo, pero que no seamos como el mundo. ¿Por qué? Porque vendrá la siega. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro y dejad la siega. La siega significa el juicio del trono blanco. El Señor vendrá, y eso lo vamos a explicar después, y juzgará a las cabritas y a las ovejas, apartará a los buenos y a los malos. Habrá un juicio, va a haber un juicio al final. Y dijo, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores son los ángeles. Los ángeles van a recoger a los pecadores porque no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una marca en el corazón, de acuerdo a Efesios 1:13, cuando nosotros recibimos a Cristo. Y los judíos y gentiles que aceptaron a Cristo en su corazón tendrán una marca en la frente. Eso está en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y la referencia está en el libro de Isaías. Entonces dice, vendrán los ángeles y nos recogerán a nosotros porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y Dios ha guardado a su pueblo y ellos tienen una marca en la frente. Y esa identidad del Espíritu de Dios en nosotros dice, recojan pues la cizaña, recojan los que han seguido la falsa doctrina, recoja pues los que han disfrutado los placeres de la vida, recoja pues a los que han sido piedras de tropiezo, dice, y atadle las manos, atadlos en manojos para quemarlos. Ahí es donde se va a hacer otra vez el juicio del trono blanco, lo está repitiendo. Cuando ellos se presenten al juicio del trono blanco, acuérdense cuando estábamos hablando nosotros de la parábola, donde los judíos habían rechazado a Dios y él hizo una gran fiesta y apareció un judío que estaba ahí sentado y le preguntaron, ¿y tú de a dónde vienes? Estamos hablando de Mateo 22. Y le dijo, atadlo a él y lanzarlo al lago de fuego, que es el lloro y el crujir de dientes, porque nadie se va a salvar por las obras. Y entonces se fue y lo mandaron atado al juicio del trono blanco y se fue a recoger el trigo y se lo llevó a su granero. Quiere decir que el trigo está representando en estos momentos a aquellos que retienen la palabra de Dios y que la llevaron hasta el final. Entonces, viendo así las cosas, como las estamos leyendo en estos momentos, yo le voy a dar lectura con las palabras aclaradas, ustedes las van a ver, que están entre corchetes y con color amarillo. Me voy a saltar las palabras que están en azul claro, están subrayadas, pero voy a leer el significado a cada una. Entonces dice el 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a Cristo, que sembró en los diferentes clases de corazones la palabra de Dios en el mundo. Y mientras unos disfrutaban de los placeres del mundo, vino Satanás y le sembró las falsas doctrinas entre los cristianos y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña y vinieron entonces los siervos de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, el enemigo lo ha hecho. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Y él les dijo, no, quiero que los evangelicen. No sea que se arranque la cizaña y arranquéis también el trigo.
Dejad pues crecerlos juntos los unos a los otros, porque en el juicio del trono blanco dice, a su tiempo, yo le diré a mis ángeles que los recojan y que los aten en sus manos y los quemen. Pero el trigo se vendrá y se quedará en mi granero. Cuando usted tiene claridad de todos los términos que están ahí escritos, la palabra se vuelve muy fácil de entenderla. Se vuelve fácil. Y todo lo que yo estoy diciendo aquí, ya lo hemos explicado. En las primeras 2 clases lo explicamos. Quiere decir que cuando usted toma la misma palabra de Dios y usted busca los significados en la misma palabra de Dios, porque yo aquí no estoy alterando absolutamente nada, porque ya esto estaba definido, entonces nosotros vamos a empezar a tener una revelación completamente diferente de lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios. Cuando usted agarre el libro de Apocalipsis y subraye las palabras que usted no entienda y las quiera llevar a un contexto, pero ese contexto todavía no le queda claro, usted véngase y vaya buscando cada una de las palabras a ver qué significa. La misma palabra, la misma Biblia se los va a entender, y en Apocalipsis todavía más. Este ejemplo que estoy poniendo yo aquí de la cizaña, lo estoy explicando con lo mismo que el capítulo dice. No estoy yéndome a otros libros, me estoy yendo al mismo capítulo. Vamos a bajar un poquito más, serio, aquí. Voy a traer algo de lo que el hermano Martín estuvo hablando. Ahí está bien, ahí está bien. Hermes estuvo hablando del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se va a dar en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando la iglesia está en el cielo. Ahí se va a dar. ¿Quiénes van a llegar ahí? Pues van a llegar los que siguieron la palabra de Dios. Y vamos a ver quiénes reciben ese premio. Acordémonos que él habló de las coronas. Entonces vamos a ver. Voy a tomar información tanto del hermano Hermes como del hermano Martín. Estuvimos estudiando la numerología. Y decía, y 1/4 parte de la semilla fue sembrada y cayó un buen fruto. Acuérdense que 1/4 parte eran 4 tipos de corazones a los que le fue sembrado la palabra de Dios. Los corazones fueron los que estaban junto al camino, los que estaban entre pedregales, los que estaban entre los espinos y la buena tierra. La única que produjo buen fruto fue los que estaban en buena tierra. Y acuérdense, los cristianos tenemos que producir fruto. Aquí la palabra lo dice, fruto. Entonces dice, produciría estoy leyéndolo textualmente, dice 1 al 100, decía al 100, al 60 y al 30 por 1. ¿Qué significa la palabra 100? La palabra 100 significa multiplicación. En la Biblia, la palabra 100 significa cosecha, significa fundamento, significa cimiento, significa conquista, significa reto y significa remanente. Vean todo lo que dice un número con respecto a lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Dice, nosotros cuando salimos a predicar la palabra de Dios, dice, vamos a multiplicar, vamos a tener una cosecha de bendición, vamos a sembrar el fundamento, vamos a darle base, vamos a conquistar al enemigo, vamos a retarlo y vamos a salvar un remanente. Eso es lo que dice el número 100 cuando hablamos de la semilla. El 60 significa la nueva generación escogida. Esta gente, los que tenemos la buena semilla de Dios, además de que hacemos un proceso de bendición, multiplicación, fundamento y siembra, también somos una nueva generación escogida. Y eso empieza en Isaac. Porque de Abraham habían varias simientes. Abraham tuvo muchas, estuvo con 3 mujeres y tuvo hijos con ellas. Pero dice, la única generación, la verdadera generación, fue la que venía de Isaac. Entonces, el 60, cuando tenía 60 años Isaac, estaba la generación escogida. Y finalmente, el número 30. ¿Qué significa el 30? En las notas del hermano Martín dice que fue el comienzo de un nuevo reino. Entonces, ahora yo lo voy a leer al revés. Dice, el comienzo, voy a leer lo que significa el 30, el 60 y el 100, pero me voy a ir al revés. Dice, hoy comienza el nuevo reino con esta generación escogida, que va a multiplicar, que va a cosechar, que va a sembrar un fundamento, un cimiento, una conquista, un reto y un remanente para conquistar al mundo. ¿Me explico?
ven la interpretación bíblica, lo importante que es cuando usted la llegue a entender y usted le empieza a manejar, es importantísima que usted le entienda. Estas personas, como decía el hermano Hermes, van a recibir una corona. Esa corona está por predicar la palabra de Dios, entre otras, por guardar la santidad y está por apartarse del mundo de pecado. Estas son las personas a que se estaba refiriendo el hermano Hermes cuando estaba hablando del tribunal de Cristo, porque ya nosotros fuimos y nos declaramos culpables y estamos en un tribunal. Las otras 3/4 partes, ¿quiénes son? Esos son los judíos y los gentiles que van a pasar la tribulación. Pero entre los judíos y los gentiles, dice, solamente una tercera parte se va a salvar y 3/4 partes se van a perder. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. Ustedes si quieren lo apuntan, ahí ustedes lo van a encontrar. Cuando estamos hablando de esas 3/4 partes que se pierden, lo que la Escritura dice es que esas personas fueron a las iglesias, se sentaron, estuvieron bien vestidos, bien perfumaditos, pero no escucharon lo que la palabra de Dios decía. Esas personas son las que aparecen en el libro de Hebreos 4:2, las que no escucharon la palabra de Dios. Nos vamos a pasar ahora al punto número 3. El punto número 3 dice, cuando la cizaña comienza a crecer. ¿Por qué la cizaña empieza a crecer? Si usted lee el libro de los Hechos 14:22, usted se va a dar cuenta que los apóstoles venían de predicar. Y ellos, cuando alguien les hablaba algo que ellos no entendían, ellos se iban directamente a la Escritura a ver si era cierto o no era cierto. Ese es el testimonio que nos están dando a nosotros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la cizaña, las falsas doctrinas están en medio de nosotros. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, la doctrina que nosotros tenemos es la doctrina que los apóstoles dejaron. Porque la palabra de Dios, lo que aparece escrito en la palabra de Dios, es bien claro y es bien sencillo. Fue inspirada por Dios. Dios es el que la inspira. Si usted quiere buscar la escritura, es 1 Timoteo 3:16. Y el 17 dice que la palabra de Dios es al que hace los hombres perfectamente capacitados para poder reproducir la palabra de Dios. Y es importante aclarar esto. Más adelante van ustedes a notar, no sé si voy a llegar, pero en el capítulo 13:55 del libro de Mateo, la gente se burlaba de Jesús, porque Jesucristo estaba haciendo milagros, y ellos le preguntaron, ¿y quién es este? Dijeron, ese libro, si querés, Sergio, no sé si puedes poner Mateo 13:55, para que lo vean. O Mateo 13:55, porque el mundo utiliza un argumento. El argumento que el mundo utiliza es que estas personas que están aquí estudiaron, pasaron muchos años en la universidad quemándose las pestañas, ¿sí? Y para hacer eso tienen que estudiar 4 años de filosofía y apenas 2 años de teología. O sea, que lo que más aprenden es el pensamiento humano, pero no están aprendiendo ellos lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces dice, subite un poquito serio, antes del 53. Aquí, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas y se fue, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y milagros? Entonces hay que entender las expresiones que se decían. Ellos estaban asombrados de que una persona que no era un rabí, que no era un saduceo, que no era un fariseo, que no era un helenita, que no era un de todos los sectas que ya yo les mencioné a ustedes, ellos vean cómo se burlaron de Jesucristo y le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José y Simón? No están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué? Porque el mundo va a minimizar y va a ridiculizar a los hijos de Dios. Él los va a ridiculizar. El mundo se va a encargar de decirlo. ¿Y dónde sabe la hermana
Mireya tanto? ¿De dónde? Si ella no estudió. Ella está hablando puras falsedades. Lo que no saben ellos es que los libros que sigue el mundo son escritos por hombres todos. La diferencia entre uno y el otro libro es que la palabra de Dios se multiplica en nuestras vidas y nosotros lo vemos. Pero este ejemplo lo traigo aquí porque se burlaron de Jesús como se burlan de ustedes. ¿Y usted cree que lo que usted me está diciendo es cierto? Si la palabra de Dios fue escrita por hombres. No, 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 no. Si usted va a mi iglesia, usted se va a dar cuenta que ahí la gente ha estudiado muchísimos años, muchísimo tiempo. Y aquí los mismos judíos están ridiculizando a Jesús siendo él el rey de reyes y el señor de señores, el hijo de Dios. Y ellos lo sabían y le dijeron, no es este el hijo de un carpintero, es el único que sabe arreglar madera. Y su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y también sus hermanas estaban ahí. ¿De dónde aprendió él todo esto? Todo esto se aprende a través de las enseñanzas que nos dan a nosotros la palabra de Dios. Muy bien, devolvámonos a las notas. Estas notas ustedes las van a recibir, son muy aclaratorias. Bajemos más serio. Por eso no me voy a referir a todas ellas. Más. Esos símbolos es un resumen, lo puse ahí para que vieran de dónde sale todo el texto. Advertencia. Dice, tenga cuidado en la interpretación aquí. No confunda estos símbolos con los que se usan en la parábola del sembrador, porque aquí estamos hablando del trigo y la cizaña. En la parábola del sembrador, la semilla representa la palabra de Dios. Esa es la semilla. Y el terreno significa los diferentes corazones. Y hay que entender también que Satanás es el príncipe de este mundo, que es el príncipe de la tierra. ¿De acuerdo? Y que los corazones que nosotros estamos arrancando, como lo dije yo en la enseñanza de la semana pasada, en el capítulo 26, versículo 18 del libro de los Hechos, que nosotros le andamos arrancando a Satanás las almas. Se las andamos arrancando las almas para traerlas al reino de Cristo. Entonces no confunda eso. Ahora voy a dar otra palabra interpretada, así como está aquí. Vamos a leerla. Ustedes no bajemos un poquito más y vamos a leer la 13. Aquí. Yo pegué otra de Ezequiel 31, del 6 al 17, algunos versículos, pero nada más voy a leer el 31, dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ustedes todavía no entienden por qué yo digo que la mostaza representa las falsas doctrinas, porque todo el mundo, cuando usted oye una predicación, todo el mundo le dice que la mostaza, y que la iglesia es como una semilla de mostaza y que se hace grande como un árbol. No, les voy a decir que no. Hay dos cosas que usted no puede separar. Una es el grano de mostaza y otra que nosotros vamos a ver ahora, que vamos a estudiar a fondo también, es la palabra leudar. Entonces, la mostaza tiene un propósito y vamos a ver qué significa la palabra mostaza. Entonces dice la parábola así. Otra parábola le refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Vean que el contexto me está llevando de acuerdo a lo que ya está predefinido en el mismo libro de quién se trata. Ustedes no vean las definiciones todavía. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Ahorita vamos a explicar la palabra árbol. Dice, de tal manera que vienen las aves del cielo, roban la palabra de Dios, del cielo, hacen nido en sus ramas y se asientan. Hacen nido en sus ramas. Esta escritura aparece en el libro de Ezequiel 31, del 1 hasta el final. ¿A quién se está refiriendo? Sergio, si querés, busquemos Ezequiel 31 para que ellos lo puedan entender y tengan ustedes en mente esto que estoy hablando aquí. Habla de un árbol,
habla de aves. Vamos a identificar primero a quién se está refiriendo este árbol y a quién se refieren las aves y dónde están las aves. Porque dice, y el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas y cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Vamos a ver cuál es el significado de ese árbol. De manera tal que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vamos a ver de dónde es que Jesucristo está tomando esta escritura para que nosotros la referenciemos. Ya habíamos hablado el otro día, hablábamos del pan, hablábamos de los sueños que tuvieron tanto el copero del rey como el panadero. El panadero tenía un canasto en su cabeza con pan y vinieron las aves del cielo y se comieron ese pan. También vimos en el libro de Apocalipsis 18:2, donde el ave que se roba la palabra de Dios, que la vimos en Mateo 13:4, esa ave que se llevó la semilla aparece después en la Gran Babilonia, en la caída de la Gran Babilonia, en Mateo 18:2. Pero yo esta escritura me la estaba guardando para explicarla en esta parábola y la vamos a leer rápido y yo les voy a decir a ustedes dónde están los conceptos que utilizó Cristo para hablar de esta parábola. ¿La tenés ahí, Sergio? Yo espero que hoy aprendan mucho, 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 mucho. Vamos a verla. Está hablando de aquí y va a decir lo siguiente. En sus ramas, vea lo que dice, hacían nido todas las aves del cielo. Todas las aves del cielo hacían nido. Vamos a ver a quién se está refiriendo. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. No están hablando de que habitaban la nación de Israel, hablaba de muchas naciones. Y el pueblo de Israel no era muchas naciones, era una nación. 7. Bueno, empecemos en el 1, Sergio. Ponete todo el 31 para que no me queden cabos sueltos. Ezequiel 31 del 1 al final. Y es así. Estamos hablando en el contexto desde Ezequiel 28 hasta el 32. Se está hablando de la expulsión de Satanás del cielo. Y esta es una enseñanza que viene concatenada con todas estas escrituras y dice así. Aconteció en el año 11, en el mes 3, en el 1 del mes, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios le está hablando directamente a Jeremías. Y le dice, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto. Ya el rey de Egipto no existía. Ya el pueblo había salido. Estamos hablando, eso fue en el libro de Éxodo. Y ahora estamos hablando en el libro de Jeremías. Quiere decir que se está refiriendo al que tenía oprimido al pueblo de Dios. Y le dijo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? A Satanás lo echaron del cielo porque quiso ser igual a Dios. Entonces le están diciendo, ¿a quién te comparaste en grandeza? He aquí, el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso ramaje y grande altura, y su copa estaba llena de densas ramas. Está hablando de un árbol que fue creado de Dios, que era una belleza de árbol. Luzbel fue la creación más grande que hizo Dios en aquel tiempo, ángel de luz. Y le dice, y las aguas le hicieron crecer y lo encumbró el abismo. El abismo es donde habitan los demonios. Entonces, ese árbol frondoso está siendo alimentado por los demonios, dice, y sus ríos corrían alrededor a su pie. Todos los ríos que eran gente. Acuérdense que el agua significa pueblos, naciones y lenguas. La gente andaba alrededor de él, dice, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Él estaba enviando sus conocimientos al mundo. 5. La sabiduría que él tenía dice así,
Por tanto, se encumbró sobre las alturas de todos los árboles y llegó a ser el árbol más grande, como el árbol de mostaza. El árbol de mostaza llegó a ser el árbol más grande de todas las que habían. ¿Y quiénes vivían ahí? Dice, y se multiplicaron sus ramas, fueron creciendo una serie de corrientes que no eran las que Dios tenía, porque de ese árbol salían muchas falsas doctrinas, para irlo comparando con Mateo 13. Dice, y a causa de las muchas aguas, a causa de las muchas personas que habían, de la gente que le hizo caso a eso, dice, muchas aguas, se alargó su ramaje que se había echado, se hizo cada vez más grande y más grande y más grande. Y dice, ¿y quiénes habitaban ahí? Dice, y en sus ramas hacían nido las aves del cielo. Se anquilosaban, ahí se vivían, se mantenían, viviendo a expensas de algo que no era lo que Dios tenía. Estaban viviendo a expensas del pecado, del gobierno popular de los hombres, por decirlo de alguna manera. Decía, y debajo de sus ramas parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban, vea lo que habitaba ahí, muchas naciones. Habitaban muchas naciones, pueblos y lenguas, como dice Jeremías 17:5, Apocalipsis 17:5. Dice, se hizo pues hermoso, el pecado a todo el mundo le gustó. Dice, en su grandeza, dice, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. El pecado era tan apetecido en la época de los egipcios que el faraón decía que él hasta veía los pensamientos de las personas y todo el mundo le creía. El pecado se hizo apetecible para todo el mundo. Dice el 8, y los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, o sea, por más que quiso, no pudo tapar su pecado delante de Dios. Y le dijo, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue a él semejante en hermosura. Ninguno, porque él se apropió de un trono que no le correspondía. Ese trono solamente le correspondía a Dios. Dice, le hice hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto, dice, tuvieron de él envidia. El mundo empezó a tener envidia del pecado y empezaron a gobernar el mundo a través del pecado. Por lo tanto, y viene la sentencia de Dios, dice, así ha dicho, por lo tanto, así ha dicho Jehová, ya que por ser encumbrado en su altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. O sea, el poder que él tenía lo corrompió y ya lo había corrompido. Le dice, yo lo entregaré al poderoso de las naciones. ¿Quién es el poderoso de las naciones? Apúntenlo ahí para que ustedes lo vean en su casa. Apocalipsis 11:15. Dice, todos los reinos del mundo han pasado a ser de su Señor y del Cristo. Cristo vino a derrotar a todas las naciones. Dice, que de cierto lo tratará según su maldad. Dice, Dios está diciendo, yo lo he desechado. Dios lo diseñó. Dice, y lo destruirán los extranjeros. Los poderosos de las regiones lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y sobre los valles y sobre los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Él será abandonado. Satanás va a ser abandonado cuando sea lanzado al lago de fuego, porque él ya fue juzgado. Dice el 13. Sobre su ruina, dice, sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. O sea, todo lo que él se llevó va a estar sobre su conciencia, va a estar sobre él. Dice el 14, para que no se exalten en su altura los árboles, para que no se exalten en su altura los que le siguen, los reinos y los poderes, dice, que crecen junto a las aguas, dice, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura, todos los que beban agua, porque todos están destinados a muerte, dice, todos aquellos que beben agua de ese río están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. ¿A dónde fueron? Vea lo que dice el 15. Así ha dicho Jehová, el día que descendieron al Seol, a los lugares profundos de la tierra, que fue la primera conferencia que vimos, ahí van a ser enviados, no van a ser enviados al cielo, no, van a ir al Seol, que era lo mismo que decir el Hades, que era lo mismo que decir el infierno, que era decir el Seol,
y que finalmente va a terminar en el lago de fuego. Dice, en el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo. Vea, el abismo es otra palabra que estaba ahí, y ahí están los demonios. Dice, se detuvieron las aguas, se acabó el río que estaba ahí, y las muchas aguas fueron detenidas. Todo el pecado fue detenido. Dice, al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. ¿Qué fue lo que hizo él? Cubrió al Líbano, donde estaba ese árbol, de tinieblas. No hay luz. El árbol está gobernado por el pecado. Dice el 16. Y el estruendo de su caída, cuando él cae, cuando Satanás cae, dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Las naciones se asustaron porque lo que habían seguido era falso. Dice, cuando les hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y las sepulturas están los cuerpos de los pecadores. Dice, y todos los árboles escogidos del Edén, dice, los mejores del Líbano, y todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ahí fueron lanzados todos. ¿A dónde? Como dice el final del 16, en lo profundo de la tierra. Dice el 17. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, y los que fueron su brazo, y los que estuvieron a la sombra en medio de las naciones. Esa espada que está ahí, que ustedes ven, es la espada que sale de la boca del juicio, la espada de dos filos, que va a juzgar al mundo. Aquí está juzgando a las naciones. Entonces viene, sigamos un poquito más serio, que se hace el juicio sobre las naciones. Y al final, él dice lo siguiente, le está diciendo a los pecadores, a los que se burlaron de la iglesia de Cristo. Le dijeron, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Entre los árboles del Edén, la iglesia de Cristo es humillada, es burlada, es perseguida, paga con su vida. Dice, ¿a quién te creíste vos? Dice, en tu gloria y en grandeza, entre los árboles de Edén. Voy a poner otra expresión, cuando andabas juzgando a mi pueblo. Pues derribado serás, estamos hablando ya del final, derribado serás entre los árboles del Edén. ¿A dónde van a ir? En lo profundo de la tierra. ¿Entre quiénes? Entre los incircuncisos. ¿Quiénes son los incircuncisos? Incircuncisos, en Gálatas 2 los van a ustedes a entender. Los que nunca le entregaron el corazón a Cristo. Entre los incircuncisos yacerás, dice, con los muertos a espada. Él y todos los que mataron van a llegar con espada, porque esa espada que está señalando Sergio es la espada de los hombres, no la espada de Dios. Y ellos mandaron a matar al pueblo de Dios con la espada de los hombres. Y le dijo, y este faraón, que es Satanás, este es faraón y todo su pueblo. Dios está diciendo, ustedes están identificándolos quiénes son. Son las falsas doctrinas, los que viven de las falsas doctrinas, los que se alimentan y viven en el pecado del mundo. Entonces, ahora sí, habiendo hecho toda esta explicación, hablando de los árboles y hablándole de las aves y hablándoles de las falsas doctrinas, vamos a volver a la nota. Y ahora van a ver ustedes que ustedes ahora sí la van a entender más fácil. Bueno, digo yo que es más fácil. Dice así, en otra palabra, dijo así, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, las falsas doctrinas. El grano de mostaza representa la falsa doctrina que empezó por nada cuando Jesucristo vino y después se hizo inmensamente grande. Vamos a verlo. Y le dice que un hombre, Satanás, tomó y sembró en su campo. Ese árbol se hizo grande, muy, muy grande, y más grande que el árbol de la mostaza. Se sembró, hizo muy grande, pero ese árbol estaba lleno de maldad, porque en ese árbol habitaban todas las aves del cielo, y habitaban debajo de ese árbol todas las bestias del campo, y se alimentaban de él también muchos pueblos, lenguas y naciones. Dice, ese árbol, dice, es la falsa iglesia, la aparente, la integración mundial. Usted en esto gente dice, ¿cuál es la iglesia más grande? A ver, díganmelo. La iglesia más grande no es una iglesia física, porque la iglesia de Cristo no se ve. La iglesia de Cristo son los que amamos a Cristo, somos los que seguimos su palabra. No somos una iglesia que está debidamente institucionalizada, porque la iglesia de Cristo no es de este mundo. La iglesia de Cristo pertenece al reino de los cielos. ¿Y por qué se caracterizaba ese árbol? Porque estaba lleno de ¿qué? De una falsa doctrina.
Y esa falsa doctrina, ¿cómo la entendemos nosotros? Como las aves del cielo. ¿Por qué? Porque las aves del cielo se robaron la palabra de Dios. Las aves del cielo se robaron la palabra de Dios. Y le dice, y sobre ella el mundo se asentó. Sobre esas falsas doctrinas el mundo se asentó. Entonces, la mejor manera de entender esas parábolas es como nosotros le estamos viendo. Bajemos un poquito más porque ya, yo creo que no voy a avanzar mucho, ni tampoco quiero como el otro día que me digan que a mí me gusta mucho hablar y no lo dicen ustedes, lo digo yo. Vamos a seguir. Bajemos más, Sergio. Más. Más. Ok, vamos a ver. Al 1. Dice, entonces, habiendo leído esta escritura, dice, el árbol de mostaza es un símbolo improbable de la iglesia o de los cristianos individualmente. Más abajito lo voy a aclarar. ¿Somos los cristianos la mostaza de este mundo o somos la sal? Como lo dice el punto número 2. Nosotros no somos la mostaza, nosotros somos la sal y no nos vamos a confundir. Nosotros no somos la mostaza, nosotros somos la sal. Y ahorita vamos a ver un poquito más para abajo. Dice, la iglesia es la sal del mundo, es la que le da el sabor, la que da el conocimiento, porque la sal tiene un significado muy especial. Obviamente no han pasado muchos años para olvidarnos de ciertas cosas de nuestros abuelitos, pero yo me acuerdo que mis abuelitos, que nacieron en el siglo pasado, uno de ellos, me decía que la sal, para que la carne no se pusiera mal, había que salarla. Entonces, la sal tiene una connotación de perpetuidad. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos los que vamos a transmitir la palabra de Dios, no la mostaza. En el punto 4 vamos a ver, la semilla se hace un arbusto que crece ¿a dónde? Investiguen un poco, crece en zonas desérticas y la palabra de Dios crece en tierra fértil. 4. La parábola de la semilla está hablando de un crecimiento externo. Acuérdense en los fariseos cuando le llamaban templos blanqueados. Porque eran aparentemente buenos, pero no lo eran. Eran donde las aves hacían sus guaridas y sus niños. Esta parábola de la mostaza la vamos a nosotros ahora a unir con la parábola de la levadura. ¿Qué es la parábola de la levadura? Es la condición interna del corazón de los cristianos. Vamos a ver qué significa la levadura. Pero aquí lo que estamos estudiando es que el árbol o la semilla de mostaza representa el tamaño de la iglesia, no representa la calidad ni la condición espiritual de la iglesia. Y la parábola de la levadura, como dice aquí, representa la condición interna de los cristianos. Entonces no podemos separar las parábolas. No podemos decir que la iglesia de Cristo es la más grande de todas porque eso no es cierto. La iglesia de Cristo no la vemos. La iglesia de Cristo está comprendida por la gente que realmente ama a Cristo. Y cuando digo que la gente que realmente ama a Cristo, porque podrán haber muchas gentes que nosotros no las vemos y que son salvos. A eso se está refiriendo aquí. La prueba está con la levadura y más adelante vamos a ver nosotros qué es lo que sucede con la levadura. Entonces tenemos dos conceptos. Uno, el crecimiento en tamaño y el otro es el crecimiento en el conocimiento bíblico de la palabra de Dios. La iglesia que Cristo dejó no es una iglesia institucionalizada, no es una institución. Cuando el hermano Sergio esté hablando más adelante, dentro de unos semanitas, de cuatro doctrinas, de tres doctrinas que aparecen en el libro del Apocalipsis, ustedes van a entender la diferencia. Una de ellas es la doctrina de los nicolaitas. Es la doctrina, la iglesia institucionalizada es la iglesia de los nicolaístas, porque Jesucristo es la piedra angular de la iglesia y nosotros somos las piedras de la iglesia. ¿De acuerdo? No hay una institución. Acuérdense cuando Jesucristo se peleó con los fariseos y decía, Dios, el maestro es Cristo y nosotros somos los hermanos. Esa es la estructura que dejó Jesucristo en la iglesia. El cristiano, por lo tanto, es la sal de la tierra y no es la mostaza. Nosotros somos la sal, somos la luz del mundo, de acuerdo con lo que dicen las palabras de Dios. Sigamos, Sergio.
Lo de las aves ya los vimos. La 8 dice, pero como he confirmado anteriormente, los pájaros en este discurso no representan nada nuevo, sino lo contrario, representan el mal. Recordemos la interpretación del Señor en la primera parábola en la que los pájaros se llevaban la semilla que había caído junto al camino. El Señor les dijo que representaban al enemigo, que es Satanás. Eso está exactamente en el Mateo capítulo 13, versículo 4. Bueno, vamos a quedar por aquí, porque vienen todos estos elementos que les estoy dando, todos los vamos a estudiar en Apocalipsis. Todo lo que les estoy explicando lo vamos a estudiar en Apocalipsis. Y para mí es muy importante que ustedes vayan entendiendo escatológicamente. La palabra escatología significa la profecía, lo futuro, lo que ha de venir, para que ustedes vayan entendiendo la profecía bíblica. Una cosa es, y yo como pastor también he explicado y he interpretado la parábola de otra manera, de una manera diferente, no escatológicamente, porque escatológicamente lo que yo estoy haciendo es a ustedes dándole una gran cantidad de información para que ustedes la tengan a mano. Y cuando empecemos, no nos vayamos a confundir y entendamos que las aves son el Espíritu Santo. No, no son el Espíritu Santo. Se utiliza como un símbolo el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, no es una ave, es un espíritu. En griego la palabra que se usa es neuma, que significa aire, como dice la palabra. Es el príncipe de este mundo, es aire. Nosotros no lo vemos, pero ahí está. Entonces, todas estas son señales que nosotros vamos a ir aclarando. No sé si les vamos a mandar este estudio por ahora, pero sí tomen nota, porque si les doy todo el estudio, lo que va a suceder es que, como yo lo digo siempre, se van a todo el estudio, cuando vienen peor. Aquí vamos caminando despacio. Vamos a cortar. Nada más voy a dejar una introducción de lo que es el Mateo 13:33. Este es uno de los más importantes de todo. Dice así, nada más lo voy a leer. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos, que es el mundo, es semejante a la levadura, el crecimiento engañoso, que tomó la mujer, que significa la simiente de maldad, y la escondió, la palabra de Dios, en 3 medidas, que significa el periodo de la iglesia en el cual se podrá predicar. De harina, que representa el evangelio que está hecho a la semilla, hasta que fue leudado, fue contaminado con las falsas doctrinas. Ese es el tema que vamos a tener para la próxima semana. Y obviamente que vamos a tener más definiciones todavía. Vamos a hablar de la levadura, vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de lo que se escondió, vamos a hablar de las 3 medidas, vamos a hablar de la harina y vamos a hablar del leudado. Entonces, hemos llegado al final de este estudio. No quisiera caminar rápido y yo por favor les pido de verdad y de todo corazón, de verdad y de todo corazón, sí, quítalo, de verdad y de todo corazón, que nos hagan ustedes saber, por favor, si estamos corriendo mucho. Ya yo le he bajado la velocidad. Aquí la hermana Beatriz sabe que le he bajado mucho la velocidad porque yo me voy siempre soplado, me voy muy rápido. Soplado es una palabra costarricense